Ya, ahora sí. Vamos a ir grabando. Ya. Terminamos de explicar, luego revisamos los que se han anotado, ¿ya? Vamos a terminar con esto. Aquí está. 9 días de clase, de 7 a 9. La primera evaluación va a ser el 29 de octubre de las 6 primeras unidades y ese mismo día entregan su práctico antes de dar el examen. Unidades para exposición no dan examen final. Solo 7 personas. ¿Por qué solo 7 personas? Porque solamente tenemos 3 días. Entonces, si todos exponen, no da tiempo, ¿ya? Ahora, Listen, ¿se puede sociedades comerciales, el último, si es que no hay? usted ponga su nombre y es al azar, ¿ya? Ahora sí. Esas mismas 7 unidades, lo que ustedes tienen que hacer es presentar su investigación. Ahora les pongo la fecha. A ver, aquí está. El 8 de noviembre. Presentar su investigación el 8 de noviembre del 2021 de manera individual. ¿Ya? Y el 10 de noviembre ya tienen su examen. Ya tienen su examen final. ¿Ya? Y el 11 estamos con entrega de notas. ¿Ok? Ya. Ahora, nosotros adicionalmente a esto vamos a llamar lista. Lista de asistencia. En el grupo de WhatsApp, ¿ya? Ustedes todos están en el grupo de WhatsApp, ¿no? Sí. Ya. Listen. Ahorita van a poner todos, a ver, así. Por ejemplo, yo estoy poniendo mi nombre completo, primero apellido y luego nombre. Ahora todos ustedes van a poner de la misma manera, ¿ya? Yo voy a hacer mi propia lista de asistencia. Como es el primer día de clases, todos los que están poniendo su nombre, entonces están presentes, ¿ya? Ya en la siguiente clase yo voy a llamar a asistencia. Puede que yo llame a inicio o a finalizar la clase, ¿ya? La asistencia tiene 10 puntos, a ver. Sí, 10 puntos. Su asistencia es de 10 puntos, ¿ya? Entrega de notas, el examen final dijimos que era, ¿cuánto? ¿Alguien se acuerda? 30 puntos. Le dice el nombre al grupo, dijo, ¿no? Al grupo de contaduría de noche que tenemos en el grupo de WhatsApp. Yo puse los datos, yo estoy en un grupo que dice, a ver,
donde puso Lice María Castrada Pedro Severo. Ahorita ya, dame un segundito. Sí, lo puse en el otro grupo. Sí, contaduría noche. ¿Ya? No pongan presente, solamente su nombre completo. ¿Ya? Ya. ¿Queda claro esta parte? A ver, Sí, dice. vamos a ver los mensajes. Ya. Cuando dije sus nombres, tiene que ser en el WhatsApp, porque yo termino la reunión y esto se me va a borrar. ¿Ya? Entonces, sus datos al WhatsApp, yo de ahí me voy a hacer una lista. Licenciada, hay que poner al WhatsApp el nombre completo. Correcto. Primero los apellidos y luego el nombre. Ya, ¿Ya? ahorita mismo. Ya. Ya. Francisco Tapia fue la primera persona que puso su nombre para las exposiciones, ¿no? A ver quién más. Rocío Martínez. Rocío Martínez. Lice, buenas noches, Lice. Buenas noches. Rocío Martínez le va a tocar la unidad 8, ¿ya? Bueno, Lice, gracias. Últimos. Ya. Ahora sí. Ahí está. Estas son las personas que en principio van a hacer las exposiciones de esas unidades. Ahorita les voy a decir cómo van a hacerlo. Investigar letra Arial, ¿ya?
Van a poner su nombre completo, el tema y la carrera. Mm, A ver qué fecha empezamos. Empezamos en primero. Mm, ¿Esa investigación es para todos? Sí, la investigación es para todo. La exposición ya va a ser solamente para estas personas de acá. ¿Ya? Dice una preguntita y dice presentación de PowerPoint, en PowerPoint, una clase antes de la exposición o un día antes de la exposición. Una clase antes. Para las 7 personas que van a exponer, son estas condiciones. Tienen que hacer su investigación, tiene que estar en letra Arial 12, en la carátula tiene que llevar su nombre completo, tema, la carrera, mínimo, por si acaso. Luego, aparte de su investigación, tienen que hacer una presentación en PowerPoint. Todo esto lo tienen que presentar una clase antes. ¿Ya? Esto es para estas personas. Las demás, su fecha de presentación, no les he puesto aquí, ¿no? Ahorita le vamos a poner. Aquí está. ¿Ya? Presentar su investigación hasta el 8 de noviembre del 2021, antes de ingresar a clases. De manera individual. Dice, ¿Sí? una pregunta, y lo que vamos a investigar son los 7 temas que tenemos que No, investigar. no. Por ejemplo, Francisco tiene que hacer la exposición de solamente esta parte, ¿ya? Pero No, pero adicionalmente tiene que investigar las 7 unidades. ya. Por eso le digo que lo que no estamos en esa lista, lo que van a poner, los demás tenemos que investigar de los 7 temas. Correcto, Ya. ¿ya? Solo la investigación. Ya, Presentar ahora su investigación hasta antes de ingresar a clase. Esto de ahora acá es la investigación. otra pregunta, pues, como la investigación, ¿lo vamos a subir a la plataforma en un PDF o un PowerPoint? ¿En qué lo vamos a hacer? ¿Cómo lo Lo vamos a vamos a presentar? hacer por la plataforma Moodle. Vamos a utilizar la herramienta de Moodle, ¿ya? Eso no sé cómo se usará porque no sé nada de eso. Cristian, buenas noches. Sí, lo que mi compañero se refiere es a que en qué formato vamos a presentar. Estamos acostumbrados a presentarlo en PDF. ¿Va a ser en Correcto. PDF o en formato Word? En PDF, ¿ya? A eso se refería, sí. Ya. Presentar su investigación hasta el 8 de noviembre antes de ingresar a clases de manera individual en PDF. ¿Ok? Voy a poner en color verde. Cristian, una consulta más, va a disculpar. El tema de, bueno, vamos a hacer trabajo de investigación con la carátula, como nos está señalando.
en uno solo los 7 temas, ¿está bien? Correcto, Gracias. correcto. ¿Ya? Dicen, entonces lo subimos el trabajo a la plataforma, ¿no? Sí, lo tienen que subir a la plataforma. Yo voy a poner vencimiento para ese trabajo, pero aquí yo ya les estoy poniendo hasta el 8 de noviembre. Entonces ya más o menos ustedes tienen en cuenta de que a esa fecha ya se va a hacer su presentación de su trabajo final, que vendrían a ser las 7 unidades. A ver. ¿Ya? Está bien, dicen. Ya. Voy a ponerle un marco como para diferenciar. Esto es 1. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Sí, una consulta para el práctico 1 es de la factura e introducción, el cheque, letra de cambio, pero ¿la investigación sería el práctico 2 o solo investigación? El primer práctico va a ser ejercicios prácticos de llenado, ¿ya? Entonces yo les voy a proporcionar, cuando avancemos la factura, les voy a proporcionar un práctico para que ustedes hagan el rellenado de una factura, por decir. ¿Ya? Esos prácticos que yo les voy a dar, se va a presentar el 29 de octubre del 2021 antes de dar su examen, porque su examen ya lo tenemos programado para el 29, ese mismo día, ¿no ven? ¿Ya? Eso es la parte número 1. ¿Ya? La evaluación y su práctico. La segunda parte va a ser aquí, ahorita le voy a mover. Por si acaso, estas 7 personas no tienen que fallar. Si fallan, no tienen su examen final. ¿Ya? Si tuvieran algún inconveniente, ustedes me avisan. Porque ahorita estamos a 25. Como saben ustedes que tienen que presentar una clase antes, por ejemplo, la primera exposición va a ser el 1 de noviembre, a ver, eso va a ser la siguiente semana. Entonces, si es que no pudieran hacer esa presentación, ustedes avisan una clase antes, que vendría a ser el día 29, perdón, tienen que presentarme el 29 su investigación. Entonces, este miércoles, ustedes ya me avisarían, no voy a poder hacer esa presentación por XX motivo, no sé, ¿no? Me avisa y se le pasa o se le cede a otra persona, ¿ya? Así para no perjudicar a sus compañeros. ¿Ok? Dicen una preguntita, y los que no estamos anotados en el grupo, sí o sí vamos a hacer el trabajo investigativo de esos 7 temas. Todos tienen que hacer su investigación. Ya, Todos. Los ya. únicos que van a hacer una exposición van a Sí. ser estas 7 personas. Ah, ya. Esa es la diferencia, que esas 7 personas tienen que hacer una presentación en PowerPoint y Ya. tienen que presentar su práctico, o sea, el tema que les está tocando una clase antes. ¿Ya? Esa va a ser la única diferencia, que ellos van a presentar antes, porque tienen que hacer su exposición antes de la fecha de presentación. ¿Ya? Dice otra preguntita.
Entonces, 2 prácticos y 2 exámenes, ¿así va a ser? Correcto. Así mismito va a ser. El primero entonces de la rellenado de factura, el primer práctico. Sí, va a ser de los temas, de los primeros 6 temas. Ya, entonces esos temas se va a avanzar desde la otra clase. No, ya vamos a avanzar. Necesitamos aclarar esto primero para poder avanzar. ¿Ya? Licenciado, ¿Ok? una consultita. A ver. Licenciado, una consulta. El examen, ¿qué modalidad va a ser? ¿Se va a habilitar como tal vez en alguna otra materia lo hemos hecho, de un horario a un horario? ¿O qué modalidad va a ser el examen? Ya, lo vamos a hacer por la plataforma. ¿Ya? Su examen va a ser de manera manual. Ustedes se agarran una hoja, lo resuelven y cuando terminen lo suben a la plataforma. Va a tener un tiempo. Como nosotros estamos diciendo que vamos a empezar a las 7:30, el día del examen yo les voy a decir cuánto tiempo van a tener para subir su examen a la plataforma. ¿Ya? Más probable que unos 20 minutos. Y una consulta, le dicen, mira, hay personas, por ejemplo, como le digo nuevamente, mi persona, por ejemplo, el día del examen, yo no voy a tener tiempo ese día en ese horario de la clase. Como ahorita, por ejemplo, no estoy trabajando y justamente, digamos, estoy en movimiento, ¿no ve? Entonces me va a ser complicado para mí. ¿Va a haber alguna opción para esas personas o es que si dio su examen, dio, si no dio, ni modo? Ya. Ese día es su examen. Así que si tienen algún inconveniente, me escriben. Por ejemplo, usted me está diciendo desde ahorita, ¿no ve? Entonces vamos a Sí, programar con usted su examen dentro de clase. Por ejemplo, si no, a ver, me dice que no puede. ¿Qué hora tiene tiempo usted? Mira, licenciada, yo trabajo en la banca, ya, y ahorita estoy justamente con moras, entonces estoy ahorita, digamos, correteando para hacer mora. Entonces, más aún todavía lo que viene a ser el día viernes, que es 29, va a ser más complicado para mí. Entonces, a Ya, veces me quedo a las 10 de la noche, pero a partir de las 10 de la noche yo sí voy a darme modos, si es que puedo, pero de todos modos me gustaría hacerle conocer mi inconveniencia, ya, licenciada. está bien. Si es así un justificante se entiende porque en el banco pues a fin de mes cierran, ¿no? Entonces sí se entiende eso y vamos a coordinar. Usted me hace acuerdo ese día, en la mañana me hace acuerdo y vamos a reprogramarle su examen, ¿ya? Si Muchas gracias, licenciada. si alguno igual tiene una situación así, igual me escribe, pero tiene que ser un justificante válido y tiene que hacer con anticipación, ¿ya? Para la justificación tendría que presentar algo, licenciada. ¿Tiene el certificado de trabajo o una carta de su superior que diga de que está trabajando, por decir, en esa área? Sí, sí, licenciado. Con eso, Puedo sacar mañana. ¿ya? Ya. Con eso Muchas gracias. ya podemos justificar de que usted está con un trabajo excesivo en el banco y que por eso se está postergando, ¿ya? Pero sí o sí me tiene que escribir el día del examen, no cuando ya estemos en el examen, tiene que ser antes de que demos el examen, ¿ya? Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre lo que Licenciada, sí, para que quede claro, en este caso, bueno, el anterior docente nos explicaba que la plataforma se iba a llenar, ¿no? Cuando subimos a todo tipo de archivos. En este caso, en el caso de exámenes y prácticos, todo va a ser en PDF, ¿verdad? Correcto. Sacamos un examen y va a ser en formato PDF, ¿no? Sí, yo habilito para que ustedes puedan subir PDF, imagen, incluso documentos Word,
pero de preferencia yo les pido que sea un documento PDF, porque como uno tiene el teléfono, puede sacarle foto y lo puede compartir en PDF de manera más sencilla, ¿no? ¿Ya? Entonces, de preferencia vamos a trabajar con PDF, como su práctico igual va a ser manual, entonces no es como en otras materias, digamos, que tenemos que utilizar, por ejemplo, cuando determinamos intereses, registramos asientos contables, entonces necesitamos como que una hoja Excel para trabajar de una manera más rápida, ¿no? En este caso no, va a ser más lectura y práctica. ¿Ya? ¿Está bien? Listen, ¿y el práctico 2 qué fecha se va a presentar? Aquí está, el 8 de noviembre, antes de ingresar a clases. ¿La misma fecha que vamos a presentar la investigación de los temas? A ver. ¿Cuál es su nombre de usted? Jacqueline Roja. Ahí solamente nos explicó el práctico 1 de cuándo se va a presentar la investigación y el examen final. No dice el práctico 2 qué fecha se va a presentar. Ya, aquí dice. Presentar su investigación hasta el 8 de noviembre, antes de ingresar a clases de manera individual en PDF. Eso, ¿ya? Ese sería el práctico 2. Ese es el práctico, listen. Correcto, ese es el práctico 2. Ah, ya, gracias. Ya, aquí le vamos a poner práctico número 2. ¿Ya? Así para que no haya confusión. Lo voy a poner en rojo. Una consulta, ¿eso lo hacemos en Word o en PowerPoint? Tienen que hacerlo en PDF. ¿Ya? Ahí está. A ver, ¿alguna duda más? Listen, va a disculpar, ¿y el práctico número 1 cuál es? No. El práctico 1 es este cuadradito que puse aquí primero. Y son las 6 unidades. Aquí vamos a poner 6 unidades. Listen, ¿eso también es investigación? No. Aquí yo les voy a dar prácticos, o sea, ejercicios para resolver. ¿Ya? O sea, ahorita todavía ustedes no tienen su práctico. Por decir, yo les voy a poner, a ver, denme un segundito, voy a sacar un práctico. Vamos a poner un ejemplo pequeñito. ¿Ya? Denme un segundo. Ya, por decirlo, ¿ven? Vamos a poner un ejemplo de factura. Nosotros tenemos el primer tema, la factura, ¿no? Entonces yo les voy a poner un ejemplo práctico que dice, el 12 de mayo del 2021, la casa comercial Omega vende mercaderías a la señora Delfina Arce, Coimbra, con número de NIF 21 58 69 70 18. Según el detalle,
134 piezas de blusas a $75 cada una. 12 camisas a bolivianos 120 cada uno. Entonces yo les voy a ir dando los datos y ustedes ¿qué van a hacer? Van a agarrar el documento de la factura y lo van a rellenar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de factura, pues ya estamos diciendo de que ustedes tienen que saber qué es una factura, cuándo se lo ocupa, cómo se lo rellena, qué normativa lo está regulando, cuáles son los errores comunes. Entonces, cuando nosotros expliquemos eso, ya ustedes van a tener el conocimiento para rellenar una factura. ¿Ok? Lo mismo con una letra de cambio. Yo les voy a dar así ejercicios, no van a ser complicados, pero sí les va a ayudar a que ustedes por lo menos ya sepan rellenarlo y sepan qué normativa los regula y para qué sirve, ¿no? Entonces dicen, nos va a dar tipo formulario más o menos. Sí, yo les voy a dar el formato, ¿ya? Ustedes agarran, tienen dos opciones, lo copian, o sea, lo imprimen o lo pueden escribir, dibujar la factura, ya ustedes ven. Lo más fácil es que ustedes impriman la hoja y sobre eso rellenen los datos, ¿no? Listen, y luego le sacamos fotografía a eso, convertimos a PDF y lo subimos a plataforma. Correcto. Así, ¿ya? Está bien, Lice. Así va a ser nuestro primer práctico. Eso va a pasar de la factura. Cuando nosotros avancemos factura y cheque, por ejemplo, ahorita tenemos programado, para la siguiente clase tenemos programado el avance de cheque, perdón, claro. Hoy tenemos programado, ahorita son las 8, tenemos una hora más. Vamos a avanzar sobre la introducción de documentos mercantiles y vamos a avanzar el tema de la factura, ¿ya? Terminamos la clase y yo ya les voy a pasar los prácticos de factura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes ya tienen que estar avanzando con su práctico, ¿ya? Lo avanzan, lo guardan y en la fecha que dijimos me presentan todo su práctico. ¿Ya? Bueno, Lice, faltaría más o menos que a los 7 nos diga qué materias o qué temas nos toca exponer. Creo que eso nos falta, Lice. ¿A las 7 personas? Yes. Sí, exactamente, Lice. Aquí he puesto un número, ¿no ves? Por ejemplo, 7 Francisco, 8 Rosario, 9 María Elena. Entonces, estos números que yo estoy poniendo aquí son los mismos de las unidades que están enumerados acá. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer solamente sería revisar qué número les tocó. ¿Ya? O sea, licenciada, tienen que exponer cada uno del tema 7, por decir. Del tema 8, el nombre que está correspondiente, ¿no es cierto? Correcto. Ya. Así, por ejemplo... Licenciada, sin embargo, la investigación del segundo práctico es del 7 al 13, ¿no es cierto? Los 7 temas tenemos que investigar. Sí, por solamente ejemplo, la diferencia sería que las 7 personas vamos a exponer. Correcto. Por ejemplo, usted es Rocío, ¿no ve? Usted es Rocío, Sí, sí. le tocó el número 8. Entonces, usted
como está haciendo su examen final, con una exposición, agarra, investiga, y me tiene que presentar una clase antes del primero. ¿Qué me tiene que presentar? Su diapositiva y su investigación. Solo eso me presenta para su exposición. Luego, usted mismo agarra, investiga los otros temas que tenemos y me lo presenta en el mismo formato, los 7 temas, ¿ya? Y me lo va a presentar nuevamente el 8 de noviembre, pero ya la investigación completa. ¿Ya? ¿Ok? Listen, una Entonces, primero, Listen, cada estudiante de los 7, vamos a presentar el tema individual y posteriormente los otros temas hasta el 8. Correcto. Así. ¿Ya? Entonces, los que van a hacer la exposición tienen que hacer 2 trabajos. ¿Ven? Uno que va a ser solo su tema, con este formato, y el segundo que vendría a ser su práctica. Dice, disculpe, hay un ruido de un compañero que se lo olvidó apagar el chat. Vamos a silenciar ya. Ya, ahora sí. Entonces, los que están aquí, los 7 que están aquí, tienen que hacer 2 trabajos. Uno para su exposición y el otro como trabajo práctico. Y aquellos que no van a exponer, que son los demás, van a hacer su trabajo práctico de las 7 unidades también, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hice una pregunta. Para subir los prácticos a la plataforma, ¿lo va a habilitar solamente ese día lo que nos dice o va a habilitar, digamos, desde ahora o varios días antes? ¿Cómo va a ser? ¿O solamente ese día nomás, hasta esa hora? Yo voy a ir subiendo a la plataforma conforme vamos avanzando, pero yo le voy a poner vencimiento de esta fecha. Por ejemplo, de los primeros, ¿no? Si hoy día avanzamos la factura, hoy día yo les voy a dar su práctico. Yo voy a habilitar en la plataforma hoy día, pero le voy a poner vencimiento de la presentación, ¿cuándo? Hasta el 29 de octubre, antes de las 7:30. ¿Ya? Lo mismo de cheques. Si avanzamos la siguiente clase, igual voy a habilitar para que ustedes suban hasta el 29 antes de las 7:30. ¿Ya? Listo, hay una consulta. A ver. Dice, José Bernal me tocó el número 10, nociones de derecho. Entonces, mi exposición sería la fecha 3 del 11. ¿Estoy bien? El 10, correcto. El 10. Bueno, Lice. El 3 sería mi exposición entonces, ¿no, Lice? Sí, pero me tiene que presentar su trabajo Una el clase, primero. sí, una clase anterior. Listo, Lice, gracias. Listen, A ver, Jacqueline. ¿el examen final va a ser del tema 7 al 13 o va a ser de todos los temas? El examen final va a ser de todo. ¿Ya? Puede ser que entre algo de teoría o solamente un ejercicio práctico, así como les estaba mencionando, ¿no? De la factura. O puede ser una póliza de importación, porque también tenemos póliza de importación. ¿Ya? O una boleta de garantía. ¿Ya? Pero va a ser de todo. Ustedes tienen que estar atentos a las clases, ver los videos. Como ya vamos a grabar, ver los videos y resolver. ¿Ya? Porque no son muchos. Si se dan cuenta, el documento más importante y genérico que todo el mundo conoce casi es la factura, ¿no? Entonces todos tienen que conocer las facturas, el cheque, la letra de cambio también, aunque no se use mucho, pero hay que saber cuándo utilizarla. El pagaré,
cuando nosotros manejamos empresas que, no sé, se presenten alguna licitación pública. Cuando yo hablo de licitación es como que una contratación por parte del Estado o una entidad pública, ¿no? Entonces, ellos piden boletas de garantía por el contrato, ¿ya? ¿Cómo se saca? ¿Qué interés tiene? ¿Qué requisitos piden? ¿Cómo funciona? Entonces vamos a ver aquí, ¿ya? Después, certificados de depósito. Esto, por ejemplo, casi no se ve, digamos, pero si nosotros hablamos de una póliza, sí, digamos, más en la carrera que creo que es contaduría, comercio exterior y administración, sí o sí, en algún momento se ve, ¿ya? Nociones del derecho. Nociones del derecho, ¿qué va a hacer? Solamente va a dar el conocimiento teórico de todo lo que estamos avanzando, ¿ya? El comerciante, esto nos va a ayudar como que a tener un concepto, no solamente, vamos a tener un concepto de dónde viene el comerciante y por qué se le llama comerciante, un poquito de historia, ¿no? Registro del comercio, las entidades que regulan, aquí vamos a ver. Sociedades comerciales que vamos a ver ahí, qué tipos de empresas existen, ¿ya? Si se dan cuenta, esto es como el marco legal y esto como que ya más resumido, más ya la práctica, ¿no? ¿Se Licenciada, buenas entendió noches. esto, no? Licenciada, ¿Sí? licenciada, la evaluación final, ¿pasé como cuestionario en la plataforma? La final. Sí, pasé como Yo les voy cuestionario. a dar, nos vamos a conectar todos por Zoom. Yo voy a desarrollar su examen y todos tienen que tener su cámara encendida. Va a resolverse a mano y tienen que subirlo en PDF. ¿Ya? Licen, tengo una duda. A ver. Lisa, ¿me escucha? Sí, la escucho, María Elena. ¿Qué duda tiene? Quería preguntarle sobre el práctico 2, Licen, ¿lo vamos a hacer en PDF, digo, en Word o tienen PowerPoint? El práctico 2 tiene que ser realizado en PDF. Aquí dice PDF. ¿Ya? O sea, ustedes lo pueden, y acá dice, ¿no? La investigación cómo tiene que ser. Investigar, letra Arial 12, carátula, tiene que llevar el nombre completo, el tema y la carrera. Eso es para todos. ¿Ya? Todo esto que ustedes vayan a investigar lo tienen que presentar de manera individual en PDF. ¿Ya? ¿Alguien más tuviera alguna duda? Solo en Word, ya no en PowerPoint. El PowerPoint solo es para los que van a exponer, ¿no? Así es, María Elena. Solamente los que van a exponer tienen que hacer su presentación en PowerPoint. ¿Ya? ¿Se Bien, entendió, Lisa, no? gracias. Sí, Lisa, gracias. Ya todos colocaron su nombre completo en el WhatsApp. Ya he enviado yo, licenciada, ¿Cómo dice? ya he enviado yo al WhatsApp
mi nombre completo. Ya. Está bien. Pro- Yo voy a sacar Troncoso. mi lista de aquí, no tengan pena, su asistencia ya va a estar registrado, ¿ya? De todas maneras, Troncoso. igual en la plataforma ya vamos a empezar a registrar su asistencia. Ya Ahorita está bien. voy a ingresar a la plataforma, a ver. Aquí está. Ya. Sí. Ya está. Bueno, nosotros dijimos de que íbamos a hablar sobre el tema de la factura, ¿cierto? Y tenemos un poquito de introducción. Les voy a pasar. A ver. Bien. Como lo comparto, aquí voy a cerrar. Ahora sí, vamos a hablar sobre los documentos mercantiles, ¿ya? Cuando nosotros, voy a quitar mi video para que no tengamos problemas de señal, porque a veces como que consume muchos datos y luego ya se va cortando, ¿no? Se puede ver el práctico número 14, ¿no? Se ve, dice. Ya. Sí, dice. Ya. Sí, se ve. Cuando nosotros hablamos de documentos mercantiles, vamos a hacer una introducción. Vamos a hablar de las generalidades. Por ejemplo, el título o valor es un documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo consignado en el mismo, ¿ya? Puede ser de contenido crediticio, de participación o representativos de mercaderías. Cuando nosotros hablamos de la factura, ¿qué es una factura? Es un documento mercantil, ¿no? Ya. También podemos decir que los documentos y los actos indicados en el título solo producirán los efectos previstos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos señalados en el presente código, salvo que por la misma ley estén implícitos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de factura, nosotros, por ejemplo, cuando nosotros vemos una factura tiene su formato preestablecido, ¿ya? ¿Quién a ver, vamos a cortar, creo que hay alguien con su micrófono encendido. Ya. Cuando nosotros hablamos de una factura, si ustedes se fijan en la factura en la parte de abajo, dice, ¿no? Ley número 453. En caso de incumplimiento vamos a hacerlo más grande, al ofertado y convenido del proveedor debe reparar o sustituir el producto. ¿Ya? Entonces, en el Código de Comercio habla, por ejemplo, de que si una empresa emite una factura,
tiene que detallar la cantidad, poner un detalle, poner un precio unitario y un precio total. Tiene que llevar fecha, mes, año, el nombre al que se le está vendiendo. Pone señores, ¿no? Entonces, aquí puede ser el nombre de una persona, el nombre de una empresa y el número de NIP o número de carnet. Igual esto, todo esto que yo les estoy mencionando, igual está en el sistema de facturación virtual, ¿ya? Entonces, si nosotros buscamos, ahorita voy a dejar de compartir esto. Nos vamos a ir a ver aquí. Si nosotros vamos a tocar el tema de facturas, nosotros tenemos que ver quién lo regula. ¿Quién regula la emisión de facturas? El sistema de impuestos nacionales. Entonces, nosotros vamos a poner impuestos nacionales. Entramos a su portal, ¿ya? Y en la plataforma de impuestos nacionales, nosotros tenemos una opción donde dice normativa tributaria. Aquí se encuentra todo lo que saca impuestos nacionales para regularizar o regular, mejor dicho, a las empresas con relación a las compras, a las ventas, en resumen, a los tributos, o sea, los impuestos, ¿ya? Entonces, ingresamos aquí y nosotros tenemos su normativa tributaria. Entonces, ¿cómo está creada la normativa de impuestos nacionales? Toda normativa tiene que respetar la Constitución Política del Estado, y dentro de la Constitución Política o por debajo están las leyes, después tenemos los decretos y las resoluciones ministeriales. Pero impuestos nacionales también crea su forma. Por ejemplo, en la Constitución Política del Estado dice, ¿no? De que toda persona tiene derecho a ejercer una actividad, ¿ya? ¿Qué quiere decir? A poner un negocio. ¿Ok? En una ley puede decir, el Código de Comercio dice, ¿no? De que al momento de poner tu negocio, estás obligado a tributar, por decir, a emitir factura, a llevar tu contabilidad, y así, ¿no? Entonces nos van regulando. Y así sucesivamente. Entonces, impuestos nacionales, ¿qué hace? Al momento que la Constitución Política del Estado y las leyes agarran, dice, ¿no? Se va a crear una entidad que regule los impuestos. Entonces, ¿quién es esa entidad? Va a ser la entidad de impuestos nacionales. Ellos nos van a regular. Entonces, cuando ellos nos regulan, sacan sus normativas, sacan los procedimientos que toda empresa debe de seguir, por ejemplo, con el tema de la facturación, con el tema de sus impuestos. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, la normativa tributaria. Ellos en su plataforma lo organizan por año. Esto ha evolucionado conforme han ido pasando los años. Ahora es de manera virtual. El año 2012, 2010, no era virtual, era todo manual. La información que uno tenía que buscar, así como estamos buscando ahorita, tenía que irse a impuestos nacionales, ¿no? Entonces, ahora es mucho más sencillo de acceder a todo tipo de información. Entonces, nosotros cuando hablamos de factura, vamos a buscar el sistema de facturación. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una modificación. No vamos a ver la modificación porque las modificaciones que hacen solo modifican un pequeño artículo. ¿Ya? No todo. Voy a ingresar aquí
solamente para ver el origen al artículo que están modificando. Entonces yo busco, ahorita lo voy a buscar. A ver, aquí está. Esta es. Entonces, la 10.21.11. 10.21, 17, 10.21, 11. Entonces, modificación. Este es el sistema virtual. Si ustedes se dan cuenta, la 10.21.11 estaba en la 17. La 17 modificaba la 11, ¿cierto? Ahora la 11 es un anexo a la 10.21. Entonces, este es el origen. ¿Ya? La 10.21.16. Entonces, nosotros nos vamos a ir al año 2016. Y era 10.21.16, ¿cierto? Aquí está. Entonces, actualmente, nosotros, cuando tocamos el tema de facturas, digo nosotros porque toda la sociedad está obligada a cumplir lo que dice la Constitución Política del Estado, el Código de Comercio y otros decretos, ¿no? Entonces, todos aquellos que están alcanzados para emitir o los que emiten factura, tienen que hacer, tienen que cumplir con todo lo que dice aquí. ¿Y de qué nos habla aquí? Aquí nos habla, por ejemplo, de las disposiciones generales. Entonces nos dice, la presente resolución normativa del director tiene por objeto reglamentar la implementación del sistema de facturación virtual en la Oficina de Servicios de Impuestos Nacionales. Entonces, nos dice en base a qué ellos están sacando una resolución. Alcances. Las disposiciones contenidas en la presente resolución alcanzan todos los sujetos pasivos y terceros responsables obligados a emitir factura. Cuando impuestos nacionales se refiere a una empresa, les dice sujetos pasivos o terceros responsables, ¿ya? Sujetos pasivos es una empresa, ¿ya? No se vayan a complicar con esos términos, ya despuesitos lo van a ir utilizando, como que se les va a quedar esos términos, ¿ya? Entonces, dice, ¿no? Que alcanza a voy a poner, a todas las empresas o personas responsables obligados a emitir factura, más o menos traducido así, ¿no? A todos los que están obligados a emitir facturas, notas fiscales, documentos equivalentes en el marco de impuestos en actual vigencia. Entonces, para todos los que están obligados a hacer una factura, va esta resolución, ¿no? Entonces, aquí nos va diciendo definiciones. Activación y dosificación. ¿Qué es una dosificación? ¿Ya? Dosificación es el procedimiento por el cual en las modalidades de facturación manual o prevalorada, la imprenta autoriza habilitar a través del sistema de facturación las facturas o notas fiscales que se hayan previamente asignado cuando estas han sido impresas. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno emite facturas, tiene que pedirle permiso a Impuestos Nacionales. Impuestos Nacionales nos concede el permiso y nos da un número de autorización. ¿Ya? ¿Para qué? Para que en la imprenta
coloquen ese número. Por ejemplo, estábamos viendo el tema de la factura. Aquí está el número de autorización. Se puede ver, ¿no? Aquí arribita de original dice número de autorización. ¿Ya? Entonces, cuando se dosifica, se utiliza el término de dosificar, el pedir un permiso o un código para facturar. Cuando dosificamos factura a impuestos nacionales nos da el número. Ese número de autorización tiene una fecha límite. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo emitir una factura fuera del 31 de diciembre del 2021. Que yo no puedo emitir una factura el 1 de enero del 2022 porque mi factura estaría vencida. ¿Ya? Eso nos dice el sistema de facturación virtual. ¿Qué más dice? Activación de suscripción. Esto de acá ya son otras modalidades. Activación de suscripción. Nosotros no solamente tenemos la factura manual, ¿ya? Si bien nosotros cuando vemos esta factura tenemos los mismos campos, el formato siempre va a ser el mismo, siempre va a tener un número de NIF, un número de factura, número de autorización, fecha, el nombre a la persona que se le va a emitir la factura, el número de NIF, estos datos, el total y el monto en literal. Va a tener una fecha de emisión y obviamente va a tener una leyenda. Esta leyenda no es que por decoración lo colocan, también existe aquí también lo pones, ¿por qué? ¿Ya? Aquí debe decir, por ejemplo, una fecha límite de emisión, Pregunta, una firma digital. una pregunta, Lice. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos que emitir la factura para hacer en bolivianos o en dólar, ¿cómo sería eso? Hay que convertir. O sea, todo tiene que ser en boliviano. Cuando nosotros hablamos de una facturación manual, las facturaciones manuales solamente se utilizan bolivianos, no se utilizan dólares. Por ejemplo, si nosotros nos venimos aquí, facturación prevalorada manual, ahorita vamos a ver. Todo tiene que ser en bolivianos, ¿ya? Hay una opción que es la factura computarizada, ¿ya? Cuando nosotros, aquí por ejemplo, les voy a mencionar unos cuantos. A ver, ¿dónde está? Sistema de facturación. No está aquí. Voy a buscar un videito corto y les voy a explicar los tipos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, están actualizando el sistema de facturación virtual. Va a haber modificaciones, las modificaciones va a cambiar casi, va a cambiar todos los formatos, tanto de formularios como libros. Aquí. Okay.
Se puede visualizar, ¿no? Sí, Licen. Sí, licenciada. Vamos a ver el sonido, ¿ya? El siguiente video que trata del nuevo sistema ¿Se escucha? virtual en Bolivia. Basadas en las distintas resoluciones normativas del directorio y sus modificaciones, esta se consolida en la Bajo resolución suficiente. normativa del directorio número 1025. ¿Se puede escuchar? Un poquito bajo, Licen. A ver si se pudiera aumentar el volumen. Ya. Un poquito bajo, dice. Lo vamos a hacer sin volumen, ¿ya? Yo les voy a ir explicando. Por ejemplo, el sistema de facturación virtual viene así como que actualmente, por ejemplo, va a cambiar, ¿no ve? Anteriormente, el sistema de facturación era diferente. Entonces, se ha ido modificando. Por ejemplo, acá tenemos una que era el 10, 29, 14 de fecha del año 2014, ¿ya? Después teníamos otra del año 2015. Después tenemos la última, que vendría a ser el año 2016. Entonces, por ejemplo, aquí están los cambios, ¿no? Aquí menciona, ¿no? Esta resolución de esta fecha y en detalle así. ¿Qué efecto? Vigencia a partir de tanto. Entonces, ¿qué pasa con impuestos nacionales? Que cada vez ellos están actualizando, sacan una herramienta diferente, una manera más actualizada de controlar. Si se dan cuenta, antes casi la mayoría manejaba facturas manuales, pero hoy en día ya existe o ya se maneja, o incluso impuestos nacionales está obligando a todas las empresas a que se vayan adaptando a la tecnología. Entonces, ¿qué está haciendo? Que está diciendo, bajo esta resolución, a este tipo de empresas los obligamos a que sí o sí sea computarizado, a estos otros que sea virtual, a estos otros que sea por web, o solamente aquellos que facturan una vez al año con una sola actividad, esas nomás que sean manuales. Entonces, así impuestos va regularizando y por eso va sacando sus resoluciones, ¿ya? Vamos a ver si pillamos aquí. Por ejemplo, ¿cuántos sistemas de facturación existen? ahora solamente existe uno, solo puede existir un sistema de facturación. Por ejemplo, acá como título tenemos SFB, ¿no ves? Sistema de facturación virtual. Así se llama el título y eso es por lo que nosotros tenemos que emitir factura. Ahora, dentro de eso va poniendo qué tipo de facturas va a haber. Ahorita vamos a ver, objetivo, artículo, nada de esto. Ya. Ya. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el nuevo sistema de facturación, el que está vigente, que ya va a ser sustituido, por ejemplo, teníamos facturación electrónica, ¿ya? ¿Qué era la facturación electrónica? ¿Alguien ha tenido alguna facturación electrónica? ¿Por sistema a eso se refiere, Licen? Sí, es por sistema. Entonces, la facturación electrónica está diseñado por se utiliza un sistema, ¿ya? Y ese sistema, ahí por ejemplo su compañero decía, ¿cuándo yo puedo poner dólares? Aquí ya puede poner dólares, porque pone requisitos mínimos para hacer un formato de factura y el ingeniero puede diseñar y adaptar la empresa, o no sería adaptar,
sería complementar cómo funciona la empresa con lo que impuestos nos está exigiendo. Entonces hacen como que una mezcla, ¿ya? Lo mismo, cuando nosotros ya hablamos de facturación electrónica, a la vez, en el año 2016, recién se ha incorporado el código QR. Antes no tenían la factura, si se acuerdan. Ustedes iban al supermercado, a los surtidores, ¿no ves? No tenían QR. ¿Ya? Entonces se ha implementado. Eso fue el año 2016. ¿Ya? Después dice utilización mínima de papel. Como anteriormente había mucha clonación de factura, entonces duplicaban las facturas. Entonces Impuestos Nacionales, ¿qué hizo? Regularizó a las imprentas. ¿Para qué? Para que todas las imprentas ocupen el mismo tipo de papel, el mismo número de tintas para la factura, los colores igual. Entonces todo ya estaba regulado. Ya en el sistema de facturación que estábamos viendo hace rato, menciona qué tipo de letra va a tener, o qué tipo de letra está permitido, qué colores están permitidos, cuánto debe de pesar la hoja, así. Entonces ya nos regula, ¿ya? ¿Eso para qué? Dice que teóricamente para liberar plataformas. Como antes todo era manual, uno tenía que ir a Impuestos Nacionales. Señores de Impuestos Nacionales, necesito que me dosifique mi factura. Entonces, con el sistema de facturación que han actualizado más, lo que ellos han hecho de actualizar toda su plataforma de atención al cliente, ya lo han empezado a hacer de manera virtual. Entonces ya el empresario ya no tenía que ir a Impuestos Nacionales a pedir factura. Solamente tenía como un código, una clave para acceder a su plataforma de impuestos y desde ahí podía dosificar su factura. ¿Ya? Después lo mismo ha pasado con los certificados de documento, de cualquier tipo de documento. Por ejemplo, si la empresa antes no ves que tenían un cartoncito celeste, ese por ejemplo sí o sí lo tenían que sacar de Impuestos Nacionales. Aparte tenía un certificado de impuesto, ese también tenía que ir a pedirlo allá con una carta y aquel documento. Ahora se lo hace de manera virtual con un código de barras, entonces ya no es necesario. Después dice que tiene mayor seguridad. Obviamente la seguridad es relativa porque si es como tu clave de Facebook, o tu patrón de WhatsApp, digamos, si lo compartís ya no es seguro. Entonces también todavía falta un poco de concientizar, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar los diferentes, creo que por aquí hay. Aquí está. Aquí, por ejemplo, tenemos las modalidades. A esto nos referíamos, ¿ves? Nosotros cuando estamos hablando de factura, lo que yo les mostré en el PDF anteriormente es una facturación manual, ¿ya? Esa es la más antigua. Después de ahí tenemos otra modalidad de emitir factura, que sería facturación prevalorada. ¿Qué son las facturas prevaloradas? Las facturas prevaloradas son, por ejemplo, las tarjetas de crédito o la entrada a un concierto. ¿Qué quiere decir? Que en esa factura no hace falta que uno ponga el nombre del comprador, ¿ya? No es necesario. Pero, ¿por qué? Porque en esa factura ya se pone un monto común. Por ejemplo, las tarjetas de 10 bolivianos, 20, son montos estandarizados, ¿ya? Ese tipo de facturas, cuando uno los usa para mandar su formulario, se le pone la última fecha del mes o el último día del mes, ¿ya? Entonces,
La diferencia es que aquí ya tiene un precio, ya no hay que rellenar nada. En cambio aquí sí hay que rellenar. Y cuando es manual hay que detallar todo. Después tenemos la facturación computarizada. En la facturación computarizada tiene el mismo detalle que la manual, nada más que esta es impresa y como es computarizada, tiene que tener un código QR adicional y este sistema de facturación lo tiene que diseñar un ingeniero en sistema. ¿Ya? Ahora, para esto también hubo un problema de que la factura se borraba, ¿no? Con el pasar del tiempo se borraba. Entonces, ¿qué ha hecho Impuestos? Con una resolución igual han regularizado eso, que tiene que tener, o cuando usemos la facturación computarizada, nosotros tenemos que tener una tinta específica y un papel específico, ¿ya? Si no cumplimos con eso, también nos pueden poner multa. Los datos van a ser lo mismo que la factura manual, simplemente con un código QR. Este sistema, cuando nosotros lo queramos utilizar, tenemos que validarlo, o sea, el ingeniero que lo diseñe, que lo confeccione, que le ponga dólares en boliviano, con descuento, sin descuento, X, ¿no? Tiene que hacer que el sistema esté funcionando de acuerdo a los parámetros de sistema de impuestos nacionales. Entonces, cuando impuestos nacionales valida el sistema, recién se puede utilizar. ¿Ya? Después tenemos facturación oficina virtual. Antes de continuar, por ejemplo, las facturaciones computarizadas las usan o están obligados de usarlas aquellas empresas que facturan un montón de facturas al día, ¿ya? Ellas no pueden ocupar la facturación manual. No quiere decir que no tengan un talonario manual. Por emergencia pueden tenerlo, pero sí o sí tienen que tener su factura computarizada. Después tenemos la facturación oficina virtual. Como dice oficina virtual, por la misma plataforma de impuestos nacionales uno puede emitir factura. Su característica va a ser igual los mismos datos que la facturación manual, más un código QR. Y a ver, ¿qué más? Solamente esos. Lo que va a ser la manual, más un QR, más su código de control, pero va a ser emitida por la página de impuestos nacionales. Esta factura, como ya es por la página de impuestos nacionales, no hace falta rellenarlo en los libros de compras y ventas que mandamos. En cambio, estos otros sí tenemos que reportar a impuestos. ¿Ya? Este ya no. Si reporto en mi libro de compras a impuestos, estoy duplicándolos. ¿Ok? Dicen, hay una pregunta, pero en el ¿Sí? caso de una auditoría, por ejemplo, tenemos que tener en los libros, ¿no? O los asientos. No se lo escucha bien. ¿Será que me puedes repetir? Y ya entonces en este caso, ¿no? Para poder colocar en los asientos es necesario registrar, ¿no? Las facturas, porque una auditoría que venga a hacer dónde están los gastos, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos solamente factura o el departamento de envío de libro, sí o sí rellenamos los datos. Pero cuando nosotros tocamos contabilidad, también tenemos que mencionar el número de factura. No hace falta mencionar el código de control, el código de barra, el producto bien a detalle, pero sí o sí tiene que estar el número de factura y el medio de pago, ¿no? Eso sería con toda la factura, ¿ya? ¿Por qué?
Porque si nosotros registramos gasto, pero al momento de revisar, ¿pero de qué factura es este gasto? Y no vamos a poder saber, a menos que el contador haya apuntado ahí la factura, ¿no? Pero igual nos van a observar. ¿Por qué nos van a observar? Porque su información no va a ser confiable, porque la factura esa que está registrada en ese comprobante también se puede haber registrado en otro comprobante, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿ya? Decíamos que la facturación virtual era lo mismo que la manual, más un código de control. Ah, y otro punto también. La facturación oficina virtual, su número de autorización o el permiso se generaba una sola vez al año, ¿ya? Entonces cada año nosotros teníamos que volver a pedir la factura oficina virtual. En cambio esto, creo que son 6 meses, esto igual unos 6 meses, esto también unos 6 meses. ¿Ya? Entonces, nuevamente pasada esa fecha, tenemos que pedir. Esto se pide automáticamente al momento de emitir la factura. No hace falta solicitar. ¿Ya? En la facturación electrónica web. Esto, por ejemplo, es lo mismo que todo, nada más que va a ser cuando uno compra de manera virtual, automáticamente el sistema está en la nube. Entonces la facturación se hace al momento. Se utiliza como otro sistema diseñado por un ingeniero, pero que al mismo momento reporta a impuestos nacionales. Entonces es como si impuestos nacionales y el sistema de la empresa que está en la web se complementan, ¿ya? Entonces van dándose información al momento. Esto de acá de facturación electrónica web es lo que va a reemplazar casi a todo esto, a estos tres. Más que todo a la manual y a la facturación computarizada. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos facturación computarizada, yo relleno la factura y la información se queda en el servidor de la empresa. ¿Pero qué quiere hacer ahora Impuestos Nacionales? Que esa información no se quede en la empresa, sino que directamente vaya a impuestos o a su base de datos de Impuestos Nacionales. ¿Ya? Y por último tenemos facturación electrónica por ciclos. La facturación electrónica por ciclos es lo mismo, nada más que cambia de nombre por ciclos. ¿Por qué? Porque por ciclo. Porque la empresa no factura cada día ni cada mes. Puede facturar por 3 meses, 2 meses, así por tiempo bien largo. Antes, cuando nosotros no facturábamos ni una sola factura al mes, o a los 2 meses, o a los 3 meses, si no teníamos venta, Impuestos Nacionales no cerraba el NIP, ¿no? Entonces, para que no haya esa confusión, porque había empresas que solamente facturaban después de tiempo, entonces crearon este tipo de facturación. Ahora, también Impuestos Nacionales nos obliga a estar dentro de uno de estos sistemas. Nos obliga. Y cuando nos obliga, por ejemplo, ellos ya tienen un antecedente. Por ejemplo, el tema de las empresas telefónicas sí o sí van a estar obligadas a hacer su facturación prevalorada. Los supermercados y los surtidores, la mayoría de las empresas van a estar obligadas a esto. Y las virtuales por web, algunas empresas que venden productos en línea. Y estas de acá pueden ser los profesionales, pueden facturar una sola vez al mes. Y estas de acá, a ver qué tipo de empresa podría facturar por tiempo.
Por ejemplo, una empresa constructora. ¿Ya? Puede optar por esto. ¿Ya? Esos serían los sistemas de facturación. Voy a dejar de compartir. A ver, vamos a avanzar un poquito más acá, si hay algo más para complementar. Ya. Ya. Como ven, esta es una de las facturas. No es obligatorio que tenga un logo, pero si la empresa quiere ponerle un logo, le pone su logo, ¿ya? Cuando es manual tiene que ser detallado. Ahora, todo esto que ustedes están viendo lo vamos a ver ¿dónde está? A ver, voy a quitar esto. Ahora sí. Ya. Todo eso que yo les estaba mostrando de las características de una factura. Ya, se puede visualizar aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice, ¿no? Una factura tiene que tener fecha límite de emisión. Una factura, un documento o una nota fiscal tiene que tener el nombre de factura. Después, modalidades de facturación. La manual, aquí nos dice, ¿no? Y acá tiene un anexo. Entonces, si ustedes se ponen a revisar este sistema de facturación, lo van a tener todo. Ahorita vamos a ver. Incluso aquí nos dice cómo tenemos que reportar las facturas e impuestos. Aquí está. Aquí, por ejemplo. Aquí están las modalidades de la factura. Esta vendría a ser, ¿se visualiza la factura? Sí, Luis. Ya. Aquí tenemos la factura manual. Aquí está el número de autorización que pedimos, la factura, el número de factura que describe, el número de NIP de la empresa que está emitiendo la factura, ¿ya? Y aquí está cómo se va rellenando. Por ejemplo, esta empresa Itaú le está haciendo una venta al señor Díaz, ¿no? Se puede poner solamente un nombre, un dato de una persona natural. ¿Qué son las personas naturales? Aquellos que no tienen, que solamente es el nombre de una persona. Entonces, si yo me llamo Marta Sassi Soto, con mi primer apellido es suficiente. Y mi número de NIP o mi número de carnet. Entonces ya la factura es válida. ¿Ya? Cantidad, concepto, aquí tenemos que detallar. Sí o sí, no podemos ponerle, por ejemplo, acá es silla y mesas, ¿no? No podemos decirle por venta de muebles. Tenemos que detallar. Ese es el objetivo de una factura manual. Lice, ¿Ya? una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. Si no alcanzaría la boletita de la factura, ¿cómo se podría agregar? Usted pone aquí nomás, por ejemplo, 100, ¿no ves? Acá voy a poner 100 sillas de marca, no sé qué, no sé cuánto. Puedo pasarme aquí abajo. ¿Ya? Puedo seguir escribiendo. Sigo escribiendo y acá pongo cantidad y pongo precio. Y acá tacho.
¿ya? Pero obviamente, cuando uno tiene su empresita, tiene que saber qué producto va a vender y cómo tiene, si es largo el producto para anotar, ¿no? Entonces, yo puedo optar para que mi facturación, en vez de que sea vertical, sea horizontal, ¿ya? Puede ser horizontal, pero tiene que tener la leyenda, la fecha límite de emisión, un lugar donde se pueda escribir el monto, el total de la factura, la cantidad, el concepto, precio unitario, los subtotales, ¿ya? Aquí el nombre a quien se va a emitir, el lugar, por ejemplo, ahorita estamos en Santa Cruz, ¿no ves? Pero si estuviéramos en Cochabamba, aquí la empresa que debería estar registrada en Cochabamba y aquí debería poner Cochabamba, ¿ya? Una consulta, dice, ¿Sí? en caso de que nos lleguemos a equivocar con algún dato, ya sea fecha o el NIT o el concepto, ¿qué se puede hacer, Lice? ¿Qué sería con esa factura? Cuando se anula la factura, sí o sí, como una factura tiene el original y la copia, ¿eh? Cuando anulan la factura, los dos tienen que estar en el poder de la empresa, ¿ya? Y tienen que ponerle la palabra anulado. Pueden eliminar varias facturas. No va a ser algo porque los observe, ¿ya? Se pueden equivocar, no pasa nada. Ahora, eso sí, no puede haber ninguna tachadura, ni remarcaditos, ni nada. Tienen que estar así, bien escrito, ¿ya? Y tiene que ser una letra legible. ¿Qué pasa si aquí yo me equivoco? 16.250. 16.000. ¿Qué pasa si yo me equivoqué en escribir? Y le pongo 10 y 6.250. Puede suceder. Porque imagínense, pongamos un ejemplo de un carpintero que él no ha estudiado, tiene que emitir su factura y no lo escribió bien, ¿no? Entonces, lo que pudo lo hizo. No tiene que tener tachadura, pero esto se tiene que entender. No es una razón para anular. ¿Por qué? Si yo pongo 10 y 6.250, se logra entender por lo que se trata de decir acá y por lo que aquí validan, ¿no ves? Coincide. Entonces no es una razón, ¿ya? Pero hay otras personas que lo quieren hacer impecable. Eso ya es criterio. Por ejemplo, los contadores... Pero, dicen, en caso si hay un error, digamos, se equivoca en escribir algún número o algo, se anula esa factura y cómo se lo descarga ya para los libros de venta. Ah, ya. Cuando por ejemplo, este está así, ¿no? Me equivoco, lo anulo. Ya. Yo le voy a mostrar un libro ahorita. A ver si me sale. Pero vamos a explicarlo. Si es que se equivocan ustedes porque no saben cómo escribir, más o menos, ¿no? No tienen que tener ninguna tachadura y se puede validar. Pero si le han tachado un poquito, ya no. Esa factura ya tiene una tachadura y ya se anula. ¿Ya? Ahora, a ver si abrió esto. Licen, una consulta. ¿Sí? ¿Qué facturas están sujetas a crédito fiscal?
Ahorita les voy a mostrar, ¿ya? Ya. Por ejemplo, en el mismo sistema de facturación nos dice qué facturas, ¿no? Vamos a declarar, por ejemplo, aquí dice factura. Hay algunas facturas que dice sin derecho a crédito fiscal. ¿Por qué ponen sin derecho a crédito fiscal la factura? Una de dos. Primero, porque puede ser venta de libro. Segunda, porque puede ser que la empresa esté en una zona franca. Entonces, las zonas francas dicen que no pagan impuestos, ¿no? No pagan cierto tipo de impuestos. Entonces, le va a poner por eso. O si no, porque por la tasa cero, digamos. Por ejemplo, los transportistas. No tiene valor de impuesto. Yo declaro la compra, contabilizo que yo gasté el dinero, pero para crédito fiscal no me sirve. Pero sí tengo que declarar el monto que he pagado, ¿no? Ahorita vamos a ver el tema de las facturas anuladas, cómo se hacen los libros, ¿ya? Veamos primero cuáles son las facturas. Estas de acá eran las prevaloradas. ¿Se entienden las prevaloradas, no? ¿Qué es esto? Las tarjetas de Tigo, Entel, Viva, los de los conciertos. ¿Se entiende, no? Incluso en algunos parqueos utilizan facturación prevalorada. Aquí tenemos la factura computarizada, ¿no? Entonces todo este formato lo diseña el ingeniero, pero con las condiciones. Que tiene que ir la leyenda, tiene que tener un código QR, la fecha límite de emisión, su código de control, el NIP, el número de factura. Entonces, todos estos datos tienen que estar dentro de la factura. Yo aquí le puedo poner precio en dólares. O acá abajito le puedo poner precio en dólares. Pero más abajito tengo que ponerle total boliviano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo manejo dólares, mi factura sí o sí tiene que tener su conversión en boliviano. ¿Ya? Esa era una. Aquí tenemos otro formato. ¿No? Este es otro formato. Y este de acá es otro también. Esto, por ejemplo, si no me equivoco, es de... Es otro formato, si se dan cuenta, pero... ¿no? Esta de acá casi no lo usan. Es cuando te hace una facturación, dos facturas en una sola vez, digamos. ¿Ya? Casi no se usa esto. Después tenemos esta factura por tercero. ¿Qué quiere decir factura por tercero? A ver, cuando uno paga la CRE, ¿no? Por ejemplo, el tema de la CRE. Nosotros nos llega el aviso de cobranza y uno no va a la CRE a pagar, ¿cierto? Se puede ir al banco, se puede ir a Farmacor, a cualquier entidad, menos a la CRE, ¿no? Entonces, en la factura va a poner, va a autorizar al banco. Por ejemplo, si nosotros fuéramos la CRE, nosotros autorizamos al banco para que emita nuestra factura. Hay dos alternativas. Ellos lo pueden hacer con su propio sistema o con nuestro sistema. ¿Ya? Por ejemplo, este es Banco Itaú. Factura por terceros. Lo mismo pasa con los colegios. Entonces, la entidad financiera o la empresa que está encargada del cobro emite la factura. Pero emite la factura ¿con qué nombre?
con el nombre del colegio, con el nombre de la CRE, ¿no? No con el nombre del banco. Solamente podrían utilizar a lo mucho su formato o su hoja del banco. Por ejemplo, a ver, Telecel y Tigo, ¿no? ¿Ve? En la factura dice Tigo, pero si ustedes revisan bien, no es Tigo, es Telecel, digamos, el que está facturando. ¿Ya? Esas serían las facturas por tercero. Ahora el tema del alquiler. El tema del alquiler, a la fecha la facturación es manual, no se la ha modificado. ¿Por qué? Porque el tema del alquiler no es que estén alquilando todos los días el mismo bien. Para tener este tipo de recibo de alquiler, es lo mismo que la factura, nada más que cambia. ¿Por qué cambia? Impuestos le ha puesto recibo, ¿para qué? Para poder identificar que es una actividad de alquiler de algún bien. Por ejemplo, un departamento, un edificio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros abrimos el NIP para facturar alquiler, la misma dirección que ponemos acá, deberíamos estar alquilando que la que hemos registrado en impuestos nacionales. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, está el dólar. ¿Miren? Ponemos su total en dólares, tipo de cambio, total boliviano. ¿Ya? Después tenemos facturas comercial de exportación. Aquí se maneja el dólar. Lo mismo, ¿no? Entonces aumenta solamente algunas cosas, algunos datos, pero igual tiene su leyenda. Aquí está su leyenda, tiene su total, tiene el número de factura y obviamente dice factura sin derecho a crédito fiscal. ¿Ya? Y aquí lo mismo. Por ejemplo, los hoteles. Los hoteles emiten factura, pero también emiten dos tipos de factura. Con derecho a crédito fiscal, si es que la persona que se está hospedando es del territorio, pero si es un extranjero, pues se le puede poner o se le puede emitir la factura sin derecho a crédito fiscal. Porque imaginémonos que viene una empresa extranjera o una persona extranjera, esa persona extranjera no va a agarrar y se va a validar de ese crédito fiscal, entonces no se le cobra el impuesto. ¿Ya? No se le cobra porque él no la va a declarar la factura. ¿Ya? Entonces, ese tipo de transacciones se diferencian, ¿no? Para los hoteles. Después tenemos aquí, por ejemplo, tenemos de exportaciones. Libre de consignación. Esto es para los exportadores. Es lo mismo, nada más que pone sin derecho a crédito fiscal. ¿Ya? Y pone este nombre del documento. Después tenemos la factura. Esta es una factura de un estacionamiento. ¿Cuál es la diferencia con una factura de estacionamiento? Cuando el estacionamiento vende algún producto que está dentro de la ley 317, que vendría a ser la gasolina, ¿no? Entonces, ese tipo de producto tiene una ley, ¿ya? Que dice que todas las ventas de gasolina, solamente el 70% va a ser válido para crédito fiscal. Entonces, el sistema de facturación no puede estar fuera de esa ley, tiene que estar dentro. Entonces, ellos regulan igual que en el tema de estacionamiento, su factura, aparte de llevar las leyendas comunes,
va a llevar la otra leyenda. ¿Por qué? Porque está vendiendo una gasolina especial. La gasolina especial está regulado por la ley 317. ¿Qué dice? Aquí dice el 70%. Esto es para que no nos equivoquemos al momento de hacer el envío de los libros. ¿Ya? Aquí lo mismo. ¿No? Esta es una factura computarizada. El de los surtidores. Tiene dos caras. ¿Ya? Luego tenemos la factura de transporte internacional de carga, que también les decía que no tiene el IVA, ¿no? No tiene crédito fiscal. Pero sí se emite la factura. ¿Ya? Aquí pone tasa cero, sin derecho a crédito fiscal. Y su característica es que siempre va a ser transporte de carga internacional. Ahora, cuando ellos emiten la factura, tienen que poner un número, ¿ya? Y le ponen el número 0 a la factura. Luego tenemos, a ver, tenemos otra factura de tasa 0 sin derecho a crédito fiscal. ¿Cuándo ocupo eso? Cuando hago una venta de libros y publicaciones en general, cuando el libro es nacional. ¿Ya? Tampoco se paga el impuesto del IVA. ¿Ok? Luego tenemos, a ver, esto es un impuesto a la participación de juegos. ¿Ya? Hay muchos locales que los han clausurado por no emitir facturas también, ¿no? Casi no los ocupan porque casi no facturan, pero en caso de que ustedes conozcan una empresa que facture, tiene su formato. ¿Ya? Esas son las facturas. Cuando nosotros hacemos la anulación de una factura o cuando, por ejemplo, no sé si han escuchado de las empresas que venden al crédito, las que pagan en cuotas, Tienda Amiga, Disman, empresas que te venden las cosas al crédito. Muchas veces ellos se topan con clientes que no llegan a pagar el total, ¿no? Que dejan de pagar y entonces ellos recurren a hacer la recuperación del bien. Entonces es como que la transacción no se completó, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la nota de débito y de crédito? Para revertir el débito o el crédito. Para eso nos sirve. Por ejemplo, acá tenemos 10 tornillos y pernos. Precio unitario a 10. Detalle de la devolución o recensión del servicio. Ellos devuelven solamente los 10, ¿no? Y así. Entonces, el impuesto que se repone son 13 bolivianos. Entonces, esto es para corregir ese tipo de transacciones que por algún motivo no se han llegado a concluir. ¿Ya? Ese es el tema de las facturas. Voy a dejar de compartir. Bueno, chicos, eso es con relación a las facturas. Yo les voy a subir un trabajo práctico. No es muy largo. Les voy a pasar un tipo control igual para que ustedes puedan responder esas preguntas. Y les voy a pasar el práctico de factura. ¿Ya? Vayan trabajando con eso y yo creo que terminamos esta clase. Ahí. ¿Está bien? Antes que se duerman. Está bien, Lice, gracias. En otra, por favor, me hacen acuerdo cuando sea hora, porque yo me emociono con los temas y nos pasamos de la hora. ¿Ya? Hacen acuerdo, no te dan pena en decirme eso. Está bien, Lice.
Bueno, voy a subir ahora mismo el video y voy a subir su práctico para que vayan avanzando. Hasta luego a todos, se cuidan, bendiciones. Buenas noches, Licen. Buenas Buenas noches, Licen. noches, compañeros. Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Hasta la siguiente clase.